Escucha bien, elegido, porque lo que estoy a punto de revelarte no es solo una respuesta, es una sacudida para los cimientos de tu realidad. Detente un segundo y mira tus manos. Mira el mundo a tu alrededor. Mira las estrellas que decoran el vacío. Si todo lo que ves, todo lo que tocas y todo lo que respiras tuvo un origen, si cada efecto en este universo tiene una causa, dime, ¿quién fue el que se atrevió a dar vida a Dios? ¿De dónde vino aquel que dice ser el principio? Esta pregunta ha detenido más corazones que cualquier argumento ateo en la historia. Se desliza como una sombra en tus pensamientos de medianoche, se sienta en silencio en la esquina de cada conversación sobre la fe, y para muchos es la pregunta que tienen demasiado miedo de hacer en voz alta por temor a que, si tiran de ese hilo, todo el tapiz de su creencia se desmorone. Pero hoy, tú, que has sido llamado para algo más profundo, vas a dejar de correr. No estoy aquí para darte respuestas superficiales o clichés religiosos que adormecen el espíritu. Este mensaje es para el pensador, para el buscador, para el elegido que cree, pero que también gime por entender la magnitud del abismo que separa lo creado de lo increado. No te acerques con la arrogancia del sabio que cree saberlo todo. Acércate con el asombro de un niño que mira el océano por primera vez. Porque en el momento en que intentas encoger a Dios para que quepa en tu cabeza de 3 libras, has dejado de hablar del Dios real y has comenzado a adorar un ídolo de tu propia lógica. Hoy no vas a salir de aquí con el misterio resuelto. Vas a salir con un asombro más profundo, una reverencia más alta y una confianza inquebrantable en aquel que existe fuera del tiempo, fuera de la materia y fuera de toda explicación humana. Entiende esto, elegido. La pregunta, ¿quién creó a Dios? Rompe el cerebro humano porque está construida sobre una premisa falsa. Tú y yo vivimos dentro de una caja llamada tiempo. Medimos nuestra existencia en segundos, en días, en años. Nacemos, crecemos, nos marchitamos y morimos. Todo en nuestro mundo comienza en alguna parte. Por lo tanto, tu mente, condicionada por la finitud, asume naturalmente que Dios también debió haber comenzado en alguna parte. Pero aquí está el cortocircuito lógico. Estás tratando de usar un cerebro limitado por el tiempo para comprender a un ser que es la fuente misma del tiempo. Es como si intentaras preguntar, ¿a qué huele el color azul? La pregunta misma es un error de categoría. Dios no existe en el tiempo. El tiempo existe porque Dios lo sostiene. El libro de Eclesiastés nos dice que Él ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, y eso significa que, aunque tu mente esté atrapada en el reloj, tu alma está habitada por el infinito. Por eso sientes ese hambre de algo que no termina, ese peso de algo que nunca empezó. Cuando intentas explicar a Dios con el lenguaje de lo temporal, chocas contra una pared de piedra. Nuestras palabras son herramientas hechas para cosas que mueren, pero estamos tratando de describir al que nunca muere. La verdadera pregunta no es quién creó a Dios, sino por qué asumimos que Dios necesitaba ser creado en primer lugar. Cada cosa creada necesita una causa, pero Dios no es una cosa creada. Él no es el primer dominó de la fila que alguien tuvo que empujar. Él es el dueño de la mesa sobre la cual los dominós están cayendo. Antes de que hubiera espacio, antes de que hubiera causa y efecto, Él simplemente era. Cuando Moisés, en medio del desierto, le preguntó su nombre en Éxodo 3:14, Dios no respondió con un «yo fui» o un «yo seré». Él dijo «yo soy». No es un proceso, no es una evolución, no es un devenir, es una presencia constante, absoluta y eterna. Si sientes que tu mente se apaga ahora mismo, está bien, no estás roto, elegido. Simplemente estás de pie en el borde del precipicio de la eternidad, tratando de mirar hacia el abismo de la mente de aquel que te formó. Deja de dar vueltas al asunto y acepta la paradoja. Dios no tiene principio. No es que haya existido por un tiempo muy, muy largo.
no es que estuviera allí antes de las galaxias, es que Él nunca comenzó. El Salmo 90 nos lo grita con una autoridad que hace temblar los cimientos de la razón. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nota bien la gramática del Espíritu. No dice, tú llegaste a ser Dios, sino tú eres Dios siempre. Esto rompe cada regla que tu mente conoce, y ese es precisamente el punto. Todo lo que has tocado, probado, amado o temido, tuvo un inicio. Tu certificado de nacimiento tiene una fecha grabada. Las estrellas en el cielo tienen un punto de ignición. Incluso el universo mismo tuvo un primer momento de expansión. Pero Dios no, porque Él no es como nada que hayas encontrado jamás. Tú fuiste creado, la tierra fue creada, la luz fue creada, los ángeles fueron creados, y sí, incluso el adversario fue creado. Pero Dios no es una creación, Él es el creador. Preguntar quién hizo a Dios es tan absurdo como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No hay nada al norte de allí porque el Polo Norte es el punto final de la dirección, y Dios es el punto final y el origen de la existencia misma. Él es lo que los teólogos llaman el ser necesario. Su existencia es el requisito indispensable para que cualquier otra cosa sea real. Todo lo demás es contingente. Tú dependes del oxígeno, el sol depende del hidrógeno, los átomos dependen de las leyes de la física. Pero Dios no depende de nada. Él no construyó el universo usando piezas de repuesto que encontró por ahí. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él habló, y la nada tuvo que obedecer. Déjame ser contundente contigo, elegido. Si Dios tuviera un creador, entonces ese creador sería el verdadero Dios, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Pero no hay Dios antes de Dios. Él es la causa no causada, el motor inmóvil. Y si esto es difícil de entender, alégrate, porque si tu Dios cupiera perfectamente en tu cabeza, no estarías adorando a Dios, estarías adorando a un concepto intelectual hecho a tu propia imagen. No intentes reducir al Dios eterno a una pieza de un rompecabezas cósmico. Adóralo por lo que es, el que siempre fue, el que siempre es y el que siempre será. Ahora, elegido, cambiemos el guión por un momento. Hemos estado preguntando quién creó a Dios, pero aquí hay una pregunta más profunda. ¿Quién creó el tiempo? Porque Génesis 1:1 no solo dice que Dios creó los cielos y la tierra, comienza con una frase que solemos pasar por alto. En el principio. Detente ahí. Esa frase solo tiene sentido si el tiempo mismo fue una creación. No puede haber un principio a menos que exista algo llamado tiempo. Y lo que eso significa es que Dios ya estaba allí antes de que el primer segundo fuera contado. Él no entró en el tiempo entró en su presencia cuando Él decidió crear. Esto significa que Dios no usa reloj. Él no llega tarde, no tiene prisa y no está envejeciendo. Él no está descubriendo las cosas a medida que avanzan. Él existe en lo que llamamos el presente eterno. Dios no se mueve a través del tiempo. El tiempo se mueve a través de Dios. En Apocalipsis 1:8 leemos: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el inicio y el fin simultáneamente. Por eso puede hacer promesas desde el futuro, hablar verdad en tu presente y todavía redimir las heridas de tu pasado. Él ya está en tu mañana, esperándote. Ese problema que aún no has enfrentado, Él ya vio el resultado. Esa decisión que te causa ansiedad, Él ya trazó el camino. Esa batalla que ni siquiera ha comenzado, Él ya declaró la victoria sobre ella. Isaías 46:10 dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Deja que eso penetre en tu espíritu, elegido. Dios no necesita adivinar, Él sabe.
Él está por encima de la línea de tiempo de la historia humana, como un pintor que está de pie frente a un lienzo completo. Tú solo ves el trazo de la brocha que se mueve hoy y preguntas desesperado, ¿a dónde va esto? Pero Él te dice, yo ya lo terminé. Por eso confiar en Él no es una apuesta arriesgada, es la única opción lógica y segura. Cuando tu corazón grite de impaciencia preguntando por qué Dios tarda tanto, recuerda que Él no está tardando. Tú simplemente estás mirando desde adentro del reloj, mientras que el dueño del tiempo nunca llega tarde, nunca se adelanta. Siempre llega en el momento exacto, porque Él mismo diseñó el momento. Pero vayamos más atrás aún, elegido. Antes de la creación, antes de que el primer rayo de luz perforara la oscuridad, antes de que los ángeles cantaran su primera nota, antes de que el tiempo hiciera su primer tic, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso con seriedad? Estaba aburrido, se sentía solo en la inmensidad del vacío, caminaba por los pasillos del cielo preguntándose qué hacer consigo mismo. Absolutamente no. Debemos ser claros. Dios no estaba esperando a que algo sucediera. Él no necesitaba compañía, ni validación, ni adoración para sentirse completo. Él no carecía de nada. Antes de que existiera el universo, Dios era plenamente feliz y pleno en sí mismo. Juan 17:24 nos da un vistazo glorioso a este misterio. Jesús ora al Padre y dice, «Me has amado desde antes de la fundación del mundo». ¿Lo captas, elegido? Antes de que nada fuera hecho, ya existía el amor. No un amor abstracto, sino una relación viva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una unidad eterna y perfecta. No había disfunción, no había tensión, no había necesidad, solo gloria, santidad e infinito amor fluyendo en todas direcciones. Entonces, si Dios ya estaba satisfecho, ¿por qué crear algo? La respuesta es de una belleza que sobrepasa la razón. La creación no fue para beneficio de Dios, fue para el nuestro. Él no creó para llenar un vacío, Él creó para compartir su gloria. Fue un desbordamiento, no una obligación. Eso es lo que hace el amor verdadero. Se desborda. Dios creó los cielos y la tierra no porque los necesitara, sino porque su naturaleza es dar, revelar y expresar su bondad. Efesios 1:4 nos dice que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que Dios no solo estaba pensando en galaxias y leyes físicas. Él estaba pensando en ti. Sí, en ti, elegido, antes de que el primer átomo existiera. Él no solo planeó la creación, Él planeó tu redención. Él trazó tu historia, contó cada uno de tus suspiros y diseñó cada uno de tus días. No fuiste una idea de último momento. Fuiste escrito en la eternidad antes de que el tiempo comenzara a correr. Así que la próxima vez que te sientas pequeño, olvidado o como un accidente del destino, recuerda esto. Antes de que el universo diera su primer latido, Dios ya te estaba amando, ya estaba planeando y ya estaba preparando un lugar para ti en su historia eterna. Tal vez te estés preguntando, elegido, ¿qué tiene que ver todo este conocimiento profundo con tu vida diaria? ¿Por qué importa que Dios no haya sido creado? Permíteme decirte que esto lo cambia absolutamente todo, porque si Dios hubiera tenido un comienzo, podría tener un final. Si Dios hubiera sido creado, podría ser destruido por algo más fuerte que Él. Si Dios hubiera llegado a existir, un día podría dejar de existir, pero como Él no comenzó, nunca se detendrá. En Malaquías 3:6 leemos, «Porque yo, Jehová, no cambio». Esto no es solo una frase teológica para un libro de estudio, es el ancla de tu alma en medio de la tormenta. Cuando todo en tu mundo se mueva, cuando las personas te den la espalda, cuando la salud se desvanezca y el dinero se agote, Dios permanece inmutable. Él no está evolucionando, no está aprendiendo cosas nuevas sobre ti, no está mejorando con el tiempo.
Él no se adapta a la cultura ni trata de ponerse al día con la tecnología. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú necesitas un Dios así, porque si Dios cambiara con los tiempos, mañana podría decidir amarte menos. Podría reconsiderar sus promesas de gracia basados en tu último error. Pero este Dios, el Dios increado, no tiene estados de ánimo. Él no es inseguro, no necesita que tú lo valides para sentirse rey. Él nunca te abandonará cuando falles, porque su naturaleza no está construida sobre emociones pasajeras, está cimentada en la roca de la eternidad. Cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, no es una frase romántica, es una garantía firmada con la autoridad de quien sostiene el universo. Puedes confiar en Él porque no está adivinando tu futuro. Puedes apoyarte en Él porque sus hombros no colapsarán bajo el peso de tus cargas. Puedes seguirlo en la oscuridad porque Él no está caminando hacia lo desconocido. Él es la luz que define el camino. Escucha bien. Tus circunstancias son temporales, tus miedos son temporales, incluso este planeta es temporal. Pero el Dios que lo sostiene todo es eterno, inquebrantable e imparable, y está radicalmente comprometido contigo. Eso, elegido, es lo que da sentido a tu existencia. Mira lo que dice Apocalipsis 4:8 sobre la realidad que rodea el trono de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Detente y deja que esa frecuencia divina resuene en tus huesos. Esto no es poesía para sentirte bien, es la descripción técnica de la realidad. Él era, Él es quien ha de venir. Dios abarca cada dimensión del tiempo no como un viajero, sino como su autor. Él no solo estuvo presente en el pasado de la historia bíblica, no solo se presentó hoy en tu oración matutina, y no está sentado en el futuro esperando a ver qué pasa. Él ocupa cada milisegundo de la historia humana simultáneamente con la misma intensidad. Cuando te estabas desmoronando hace 5 años, Él estaba allí. Mientras lloras en silencio en este momento, Él está aquí. Y cuando temes por lo que vendrá el próximo mes, Él ya está allí esperándote. Deja que esto sacuda tu miedo de raíz. Porque el Dios que era ya perdonó tu pasado, el Dios que es te sostiene en tu presente, y el Dios que ha de venir ya está trabajando en tu futuro para bien. Jesús mismo lo declaró con una audacia que casi le cuesta la vida en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo, yo era, dijo, yo soy. Tiempo presente constante. Tú y yo estamos encerrados en la cárcel de los segundos, gobernados por los minutos, limitados por las horas. Pero Dios se mueve fuera del reloj. Él es pasado sin pérdida de memoria, presente sin distracción y futuro sin incertidumbre. Por eso, cuando Él hace una promesa, puedes darla por hecha, porque Él no está prediciendo lo que va a pasar. Él está de pie en el lugar donde ya pasó. Cuando dice, haré que todas las cosas cooperen para tu bien, no es una expresión de deseo, es una realidad ya consumada en su eternidad. Cuando dice, tengo planes de bienestar y no de mal para ti, no está esperando a ver si el mundo se lo permite. Él ya escribió el desenlace de tu historia. Este es el Dios al que sirves, elegido. No un Dios que reacciona a las crisis del mundo, sino un Dios que reina sobre ellas. No un Dios que ajusta sus planes según lo que tú hagas, sino un Dios que es el autor de cada capítulo. Él era, Él es. Él es quien ha de venir. Y por eso, tú nunca más tienes que caminar bajo la sombra del miedo. Seamos honestos contigo mismo, elegido. Todos queremos respuestas. Queremos entender cada misterio, cada nudo teológico, cada pensamiento profundo sobre Dios envuelto en una explicación lógica que podamos controlar. Pero aquí está la verdad cruda. Hay cosas que nunca fuiste diseñado para comprender por completo en esta vida. Romanos 11:33 nos advierte,
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios no es confuso, es simplemente infinito, y tú no puedes pretender meter el océano de la eternidad en un cerebro que apenas pesa 1,5 kilos. Hay niveles de gloria que aún no has probado, dimensiones de realidad que no puedes entrar y reinos de existencia que ni siquiera has imaginado. ¿Y sabes qué? Eso está perfectamente bien. Dios no te pidió que lo descifraras como si fuera un enigma matemático. Él te pidió que confiaras en Él. No fuiste creado para dominar los misterios, fuiste creado para adorar en medio de ellos. El hecho de que Dios sea increado, el hecho de que no tenga origen y que exista más allá de la razón humana, debería ser tu mayor consuelo. Debería quitarte el aliento y ponerte de rodillas. Porque si pudieras entenderlo por completo, Él no sería Dios. Sería simplemente una versión un poco más grande de ti mismo, y eso sí que sería aterrador. Imagina confiar tu eternidad a alguien que es tan limitado como tu propia mente. No, elegido. Servimos a un Dios cuya grandeza no tiene fondo. Isaías 40:28 nos recuerda: el Señor es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento es inescrutable, lo cual significa que no necesitas entenderlo todo para tener una fe inquebrantable. Solo necesitas conocerlo a Él, y puedes conocerlo porque Él no es distante, no es frío y no se está escondiendo. Él se reveló plenamente en la persona de Jesús, se hizo conocible a través de su Espíritu, y hoy te invita no a explicarlo, sino a caminar con Él. Así que deja de intentar resolver a Dios como si fuera un rompecabezas. Empieza a adorarlo como al Rey que es. Deja que el misterio te lleve al asombro, no a la ansiedad. Deja que las partes de Él que no conoces construyan en ti una maravilla santa, no una preocupación intelectual. Porque aquí está la promesa final. Incluso en la eternidad, nunca se te acabarán las cosas nuevas por descubrir sobre tu Creador. Pasarás millones de años aprendiendo de su amor y nunca llegarás al final. Y eso no es frustrante, elegido. Eso es la belleza suprema de ser hijo del Eterno. Ahora, traigamos todo esto al terreno donde tus pies pisan hoy. Has escuchado el misterio, has luchado con el peso de la eternidad y has mirado de frente la inmensidad de un Dios que nunca tuvo un principio. Pero ahora es el momento de hacer la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Porque saber que Dios es eterno no es solo una clase de teología profunda. Es una invitación personal a vivir de una manera radicalmente diferente. Es una invitación a ver tu vida a través de un lente nuevo. Tienes que darte cuenta de que no eres una mota de polvo perdida en un universo indiferente. Eres la creación deliberada del único que no fue creado. El Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Antes de que nacieras, Él te vio. Antes de que derramaras tu primera lágrima, Él ya había diseñado tu consuelo. Antes de que cometieras tu primer pecado, Él ya había puesto la cruz en movimiento para rescatarte. Antes de que pudieras articular una oración, Él ya sabía lo que necesitabas. Eso no es coincidencia, elegido. Eso es orquestación divina. Tu vida no es aleatoria. Tu dolor no carece de propósito y tu existencia no es un accidente biológico. El mismo Dios que nunca comenzó algo glorioso en ti. Él no solo creó las galaxias, Él formó tu alma con sus propias manos. Él no solo habló para que hubiera luz en las tinieblas, Él habló propósitos sobre tu futuro. Y ese propósito no cambia cuando la vida se pone difícil. Cuando las facturas se acumulan, Él sigue siendo el eterno. Cuando llega un diagnóstico médico que te hace temblar,
Él sigue siendo el eterno. Cuando las relaciones se rompen y te sientes solo, Él sigue siendo el eterno. Sus promesas no se desmoronan solo porque tu mundo parece estar cayéndose a pedazos. Puedes anclar tu esperanza en aquel que no tiene principio, porque Él es el único que conoce el final real. Puedes confiar en el Dios que existe fuera del tiempo, porque Él sabe exactamente cómo caminar contigo dentro del tiempo. Puedes adorar al Dios que nunca cambia, porque Él es el único que nunca te dejará. No desperdicies ni un solo día más persiguiendo cosas temporales que se desvanecen con el viento. No entregues tu corazón a personas o sistemas que no pueden sostenerlo. No construyas tu futuro sobre la arena de lo que perece cuando la roca de la eternidad está llamando tu nombre en este momento. Levanta tus ojos, elegido. Levanta tu corazón y eleva tus expectativas. El Dios que nunca comenzó está escribiendo una historia en tu vida que nunca terminará. Vamos a concluir esto, pero solo para que tú empieces a vivir de verdad. Has preguntado quién creó a Dios y ahora sabes la respuesta. Nadie. Él es el origen, la fuente, el alfa. Has luchado con la idea de la eternidad y has vislumbrado el misterio de un ser que no tiene procedencia, porque Él es la procedencia de todo. Pero lo más asombroso de todo este viaje intelectual y espiritual es esto. Ese Dios, el que no necesita nada, el que no carece de nada, el que no le debe nada a nadie, ese Dios te eligió a ti, no porque tuviera que hacerlo, no porque estuviera aburrido en su eternidad, sino porque te amó antes de que el primer hombre respirara. Efesios 1:4 lo confirma una vez más. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera luz, ya había amor por ti. Antes de que hubiera tiempo, ya había una intención divina sobre tu nombre. Antes de que la creación comenzara, tú ya estabas escrito en su corazón. Tal vez nunca comprendas plenamente cómo funciona la atemporalidad de Dios. Tal vez nunca entiendas cómo puede existir un ser sin un origen, pero la buena noticia es que no tienes que ser capaz de explicarlo para poder confiar en Él. No tienes que resolver el misterio de su existencia para seguir sus pasos. Solo tienes que decir sí, un sí rotundo al Dios que era, que es y que ha de venir. Un sí al que estuvo presente antes de todos los comienzos. Un sí al Salvador, que decidió rasgar la tela del tiempo para entrar en nuestra historia y llevarnos de la mano hacia su eternidad. No necesitas saberlo todo, elegido. Solo necesitas saber esto con cada fibra de tu ser. El Dios que nunca comenzó, nunca, pero nunca, dejará de amarte. Y en este preciso instante, en este segundo que Él mismo creó para este encuentro, Él te está llamando a descansar en su soberanía. Regresa a casa, regresa al Eterno, porque tu historia apenas está comenzando en Él.